En esta presentación hablaremos sobre RDF. RDF es un lenguaje diseñado para admitir la web semántica, de la misma manera que HTML es el idioma que ayudó a iniciar la web original. Este es un marco para la descripción de recursos de apoyo o metadatos para la web, donde explicará mi compañero más adelante. Origen de RDF. El origen del marco de descripción de recursos, RDF, parte en Apple Computer, gracias a Ramanathan cuando trabajó allí. En su forma inicial es conocida como MCF, más tarde es reformado durante su etapa en Netscape Communication Corporation. Este modelo se basa en la idea de convertir las declaraciones de los recursos en expresiones con la forma sujeto, predicado, objeto, conocidas en términos RDF como tripletes. El sujeto es el recurso, es decir, aquello que se está describiendo. El predicado es la propiedad o relación que se desea establecer acerca del recurso. Por último, el objeto es el valor de la propiedad o el otro recurso con el que se establece la relación. La combinación de RDF con otras herramientas como RDF Sima y OWL permite añadir significado a las páginas y es una de las tecnologías esenciales de la web semántica. RDF es un lenguaje originalmente diseñado como un modelo de datos para metadatos, como se ve en la imagen. Ya ha llegado a ser usado como un método general para la descripción de la información que se implementan en los recursos web. En general, trata de un modelo de datos para objetos. ¿Para qué sirve? Bueno, puede utilizarse en diferentes áreas como en la recuperación de recursos, para describir los contenidos y las relaciones de contenido disponibles en un sitio web o en una colección de documentos, para describir los derechos de propiedad intelectual o las políticas de privacidad de un sitio web, etc. Todo sistema RDF parte de tres entidades lógicas. La primera son los recursos, segunda las propiedades y finalmente tenemos los valores. Con estos tres elementos podemos formar declaraciones sobre recursos. RDF está basado en la idea de identificar los recursos en la web usando URI. Es un identificador uniforme de recursos que sirve para identificar recursos en Internet. URI es un concepto que incluye a URL. Estos se diferencian en que URI identifica y URL localiza. RDF también proporciona una sintaxis basada en XML. En el ejemplo 1 que vemos, es una pequeña parte de RDF en RDF XML, correspondiente al gráfico de la figura anterior. Este RDF XML es procesable por la máquina. Estos dos son un XML y un XML-RDF. Este último puede asociar dos estructuras XML separadas entre sí a través de un identificador de recursos uniforme. Con el URI puede vincular una estructura XML a otra sin tener que incrustar la segunda estructura directamente dentro de la primera.